Buenas tardes ya. Vamos a ser un poquito concisos en un tema que todavía trae controversia, sobre todo si nos enfocamos a responder la pregunta de cuándo fijar una fractura de radio distal en adultos, sobre todo adultos mayores, donde existe cierto grado de desmineralización. Y la controversia emerge del hecho de que hay que tomar muchos factores en cuenta para tomar esta decisión. Factores que van desde la experiencia del cirujano hasta los factores que rodean la vida cotidiana del paciente. Aquí. Los objetivos de la charla: primero vamos a establecer algunas guías basadas en imágenes que nos asistan en la decisión de fijación interna y o fijación externa en la fractura de radio distal. Aunque el uso del fijador externo pues, ha ido en declive, actualmente se está utilizando más el spanning, que es una placa dorsal en puente, similar al que lo utilizamos en artrodesis total de muñeca, pero que siguen los mismos lineamientos del fijador externo, usualmente en fracturas de alta energía, con gran conminución, donde la fijación interna con placas convencionales no es posible. El segundo objetivo sería añadir factores a tomar en cuenta, más allá de los factores de inestabilidad que siguen siendo la piedra angular para tomar la decisión de si fijamos una fractura o no, y facilitar la toma de decisiones entre el médico y el paciente para determinar cuál sería ya el tratamiento definitivo. Y voy a tocar brevemente algunos criterios biomecánicos, todos en búsqueda de reproducir resultados satisfactorios en este tipo de fracturas. Esta es una imagen que ejemplifica lo del spanning que hablaba anteriormente. Como pueden ver, es una placa que se centra en el tercer metacarpiano y en la diáfisis del radio y que permite utilizar otros métodos de fijación interna como pines o cerclaje, y si el fragmento sí lo permite, tornillos incluso canulados. En las generalidades directas al responder la pregunta en relación a si se debe fijar o no este tipo de fracturas, primero que nada, el tratamiento inicial de las fracturas de radio distal es la reducción cerrada y la inmovilización con yeso cuando el tejido blando lo permite, claro está, y sin importar la conminución. Esto porque, como dije anteriormente, la inestabilidad sigue siendo la piedra angular para tomar la decisión. Entonces, la inhabilidad de una fractura para mantener la estabilidad, o sea, para no desplazarse luego de la reducción cerrada, es lo que determina si es inestable o no. Tiene sentido el que primero se lleve a una reducción cerrada al paciente. El 64% de las fracturas tratadas inicialmente con reducción cerrada presentan datos de desplazamiento en las radiografías de seguimiento. Se le hace una reducción cerrada, a la semana debe hacerse una radiografía control, y es cuando se toman mediciones que estamos acostumbrados a hacer, como los ángulos de inclinación radial y el ángulo de inclinación volar radial, para determinar si ha habido desplazamiento o no. Si mantiene la reducción aceptable, entonces una segunda radiografía tras una segunda semana de tratamiento, y ya luego entonces ahí ya se puede tomar la decisión de si el yeso será el tratamiento definitivo o si hay datos de inestabilidad y por lo tanto necesita tratamiento quirúrgico. La variabilidad de diseños en la placa volar bloqueada, tanto de ángulo variable como de ángulo fijo, y no solamente el diseño, sino también el constructo de fijación, ha revolucionado el tratamiento de las fracturas de radio distal. En adultos jóvenes, la tendencia es la fijación interna, porque claramente los acerca inmediatamente a recuperar su vida cotidiana y a su vida laboral. Donde hay un poquito de ambivalencia ya es en pacientes de cierta edad con desmineralización, como dije. Pero algo importante es que no todos los patrones de fractura se benefician de la fijación de fragmento específico. Algunos patrones de fractura se benefician de la fijación de fragmento específico. O sea, no todas las fracturas de radio distal se pueden tratar con una placa volar. El patrón de la fractura debe valorarse no solamente por radiografía, sino también a través de una tomografía, sobre todo porque el escalonamiento de 2 milímetros también es un dato de inestabilidad y por lo tanto es un criterio quirúrgico. La clasificación de la fractura no es suficiente para decidir el tratamiento. Hay muchas clasificaciones, Malón, Díaz Fernández, la misma O, pero ninguna tiene un valor predictivo. Últimamente se está viendo esta clasificación de Vine, que está basada en imágenes tomográficas y que señala
zonas de vulnerabilidad, o sea, son zonas que no tienen inserciones ligamentosas, no se puede hacer ligamentotaxis, pero tienen tendencia al hundimiento. Se trazaron una serie de patrones de fractura, como pueden ver en la segunda imagen. Esos son patrones que pueden ser de 2 o 3 partes, y lo que se determinó es que podemos tener en una clasificación 2 patrones de fracturas dentro de un mismo grupo, pero no necesariamente deben ser abordadas de igual manera, y si se decide tratar de manera quirúrgica, no necesariamente se debe utilizar el mismo material de osteosíntesis. Eso no quiere decir para los residentes que no debamos saber las clasificaciones, sí son importantes, sobre todo porque nos habla del grado de energía y también del mecanismo que nos hace sopesar la posibilidad de otras lesiones asociadas que pueden pasar desapercibidas, como las lesiones del carpo que mencionó el doctor anteriormente. Rápidamente, criterios de fijación: si se va a decidir ya tratamiento quirúrgico, por favor tomar en cuenta el ángulo de inclinación radial cuando tenemos fracturas muy conminutas cerca de la línea articular, para dar soporte no solamente a la fosa semilunar, sino también a la fosa escafoidea. La longitud del tornillo, menos de 2 milímetros antes de tocar la cortical posterior, y si tenemos la posibilidad de un constructo como este, que nos permita mayor estabilidad a la fosa semilunar y escafoidea, pues muchísimo mejor. Esta es una imagen que ejemplifica que la placa volar no es la panacea. En este caso, fractura muy conminuta, como pueden ver, afectando la fosa semilunar. Se optó por tornillos canulados, que dio una reducción bastante estable, y por lo tanto se pudo tratar de manera definitiva sin la necesidad de una placa volar. Otra imagen que ejemplifica la fijación de fragmento específico. Como pueden ver, hay una fractura que está afectando lo que es la fosa del semilunar, y hay un gran fragmento en el área posterior, por lo tanto se decide un abordaje posterior y fijación con placas de menos milimetraje, dando soporte a ambas fosas también. Entrando ya en detalle a responder la pregunta de cuándo fijar, siguen estando vigentes los criterios de inestabilidad que están en la literatura médica: la angulación dorsal mayor de 20 grados, conminución dorsal, fractura cubital asociada, la variancia cubital negativa mayor de 3 milímetros post reducción, la extensión intraarticular de la fractura, el sexo femenino que está asociado a colapso, no solamente post reducción, también postoperatorio, la integridad del gancho cortical volar, el volar hook, que es uno de los criterios de inestabilidad que tiene mayor fuerza predictiva de colapso tras la reducción o tras la fijación. Y la clásica regla de 11, una altura radial de 11 milímetros, inclinación radial de 22 grados y una inclinación volar radial de 11 grados. Esta es una imagen que ejemplifica lo que es el gancho volar, el volar hook, donde pueden ver una reducción cerrada. No se pudo obtener una reducción totalmente estable de la cortical anterior, y por lo tanto es un paciente que tiene un alto valor predictivo de cirugía. Ya entrando a responder la pregunta en concreto, lo que necesitamos es un algoritmo con puntuación para recomendar una modalidad terapéutica. O sea, los criterios que mencioné, lo que hay que darles un valor numérico para que de forma precisa y matemática podamos elegir y decir, bueno, este paciente necesita cirugía, este paciente se puede tratar de manera conservadora. Y para eso hay estudios que lo primero que hicieron fue identificar factores de inestabilidad radiológica y factores demográficos del paciente con mayor mención en la literatura médica. Ellos tomaron 21 metaanálisis, tomaron los pacientes, pero sobre todo los criterios que utilizaron para decidir si esos pacientes iban a cirugía o si se trataba de manera conservadora. Sacaron los que se mencionaban más, los que tenían una mención de 5 veces o más en la literatura. Se extrajeron, se eligieron, fueron 19 en total, y con esto se formuló un cuestionario que se envió a varios ortopedas. Los más votados, un 61% o más de los votos, fueron 7 primarios, y luego se utilizaron también factores secundarios que fueron 4, fueron 11 criterios en total. Entonces se les aplicó un valor numérico aleatorio de 1 a los primeros 7. Y luego se hizo un estudio retrospectivo, o sea, se utilizaron 88 pacientes, 40 fueron de manera conservadora y 49 de forma quirúrgica. Eso para ver si el algoritmo que se había formulado tenía cierto valor predictivo, y el resultado fue que sí.
O sea, los pacientes que habían sido tratados de manera quirúrgica y el algoritmo decía que sí, debían ser tratados de manera quirúrgica, fueron los que obtuvieron un un resultado de bueno a excelente. Los factores predictivos son estos, no voy a entrar mucho en detalles, ya lo tendremos más adelante, conminución cortical, discontinuidad, todo esto post-reducción, un escalonamiento de la superficie articular mayor de 2 milímetros, fracturas asociadas del cuello ulnar, el ángulo de inclinación radial antes de la reducción menor de 20 grados, después de la reducción menor de 10 grados y la varianza cubital negativa que no debe ser mayor de 1 milímetro, si tiene más de 3 milímetros es un criterio predictivo de inestabilidad. Y en ese estudio entonces se sacó un grupo que era conservador, cuando tenía menos de 2 puntos, o sea, uno solo de los factores, relativamente conservador cuando tenía 2 puntos, pero no llegaba a 3, o sea, se utilizaban los factores secundarios, y un relativamente quirúrgico cuando tenía 3, pero menos de 4, el meramente quirúrgico es cuando tenemos 4 factores de inestabilidad de los mencionados anteriormente. Criterios quirúrgicos secundarios o factores suplementarios, cuando tenemos un paciente que nada más tiene 2 criterios quirúrgicos de inestabilidad, tomamos estos factores que son secundarios y le damos un valor numérico de medio punto. Y así lo encajamos en uno de los grupos que mencioné anteriormente e inmediatamente usted toma la decisión de si es conservador o es quirúrgico. Es algo que se puede hacer rápido en una emergencia, simplemente es poner uno medio y hacer una sumatoria. Ya para terminar, este algoritmo que estoy sugiriendo y que sugieren los estudios, tanto hechos en Europa como en Japón, bueno, esa es precisamente una de las debilidades del estudio, debemos traerlo a nuestra realidad latinoamericana, ¿verdad? El algoritmo sugerido tiene un valor predictivo en el resultado tras la decisión de tratamiento quirúrgico o conservador en las fracturas de radio distal. Estos pacientes en los que se utilizó este algoritmo fueron 164 pacientes, obtuvieron un resultado entre bueno y excelente de acuerdo al DASH score, que es un score de incapacidad de hombro, mano y también de brazo en sus actividades cotidianas. Los pacientes mayores de 75 años, el resultado clínico, el tratamiento conservador es satisfactorio a pesar de la deformidad residual. O sea, en los pacientes ya de 75 años, no de 60 como se mencionaba anteriormente, 75 años, porque ya hay pacientes de 60 años que tienen más vida social que los de 30 y que incluso representan una parte de la fuerza laboral. Pero ya en 75 años sí se vio que el resultado conservador era satisfactorio con yeso, o sea que no hay miedo ahí. En pacientes menores de 75 años, criterios de inestabilidad numéricamente, o sea con el algoritmo de 3, le iba muy bien con un tratamiento quirúrgico. El que tuvo el peor resultado fue en el relativamente conservador, donde hay que ser un poquito más exhaustivo con los factores secundarios para ver si llega a 3 y así decidir si es quirúrgico o conservador. Y por último, la decisión final de la modalidad de tratamiento debe ser un consenso entre el paciente y el médico. Ya si se va a utilizar el algoritmo sugerido, pues conversarlo con el paciente y tomar la decisión de si va a conservador o no. ¿Okay? Muchas gracias.